Viva la vida de Coldplay. Bueno, y está nuestro invitado aquí en el estudio, él es Fernando Carrión, que fue el coordinador editorial de la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, está también en una nueva edición de El Fútbol de Altura, como me lo ha comentado. Y bueno, lo que queremos es dar una perspectiva un poquito diferente de lo acostumbrado sobre el fútbol, es decir, más allá de un deporte, es como el fenómeno fútbol, de qué manera el fútbol se relaciona con la vida, porque vemos que el fútbol tiene un impacto a nivel mundial impresionante, considerándose el deporte número 1 del planeta. Así que para empezar le damos la bienvenida a Fernando, gracias por estar aquí. Y Fernando, cuéntame un poquito, o sea, ¿qué es lo que tú percibes del fútbol? ¿Cómo ves tú el fútbol en su relación a cómo afecta tanto, por qué afecta tanto a la humanidad? Bueno, pues primero un saludo cordial a ti, obviamente a los radioescuchas. Sí, yo creo que el fútbol es probablemente el fenómeno de masas más grande que a estas alturas existe en este siglo. Y yo creo que eso tiene algunas explicaciones. En primer lugar, podríamos asumir las tesis de Marc Augé, un antropólogo francés, que dice que el fútbol es una actividad total. Esto significa que el fútbol es economía, es política, es cultura, tecnología y también deporte. Entonces hoy día es imposible que el fútbol se escape del costo de los futbolistas, de lo que significa el mercado de futbolistas, países importadores, países exportadores. Lo mismo el caso de la política, y en este mundial ha habido cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Congreso mexicano planteó una moción para que se le llame al entrenador de la selección mexicana a que explique por qué hizo un cambio. Me pareció una cosa maravillosa ya. Pero también los conflictos que están suscitándose en Francia, donde el presidente Sarkozy ha tenido que intervenir de manera directa y la FIFA le ha puesto una especie de estate quieto, porque la FIFA es una entidad que está por encima de los estados nacionales. Lo mismo ha ocurrido con Nigeria y con Chile, que el caso de Chile es bien interesante porque Marcelo Bielsa es una persona que tiene una posición de centro-izquierda, que acaba de llegar a la presidencia Piñera, que más bien es de centro-derecha. Y Piñera le invitó a la presidenta Bachelet a que vaya Bielsa le invitó a la presidenta Bachelet a que vaya a Sudáfrica acompañando al equipo, y eso ocurrió. Y en cambio se plantearon algunas distancias entre el seleccionador de Chile y el presidente de Chile, porque fue a la concentración el presidente Piñera a saludar a sus equipos, a sus jugadores y a despedirse para que vayan a Sudáfrica, y ahí les trató de una manera coloquial, tan así que al propio entrenador le dijo el loco Bielsa, que así mismo se le dice, pero a él no le gustó. Entonces esto hizo que el rato de despedirse Bielsa se diera la vuelta y se fuera. Y entonces lo que están planteando ahora es los tres equipos más grandes de Chile, Colo-Colo, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, están planteando la salida de Bielsa, porque el presidente Piñera es dueño de acciones en Colo-Colo y dos ministros son dueños de acciones en la Universidad de Chile. Y entonces ahora tú puedes darte cuenta aquí el peso que tiene en la economía, en la política, en la cultura, ¿no?, de nuestros países. Parece que está empezando a tener más peso que la religión. Bueno, hay algunos autores que plantean que el fútbol es una religión laica, porque tiene una ritualidad, porque tiene los dioses del Olimpo, pero claro, no tienen la figura del dios que es de alguna manera la que cobija a todos. No hay que olvidarse el caso de Maradona, por ejemplo, que incluso él creó la famosa iglesia maradoniana. En el fútbol tienes una presencia de la religión brutal. Entrar a un camerino es encontrarse con vírgenes, cristos y todas estas cosas, incluso paganas, que existen, de tal manera que la relación entre religión y fútbol no es en absoluto distante, todo lo contrario, ¿no? Así es, y esto es lo interesante, porque si hay este vínculo del lado, digamos, religioso o espiritual con el fútbol, sí me pregunto entonces, ¿qué sucede en una cancha en la que se despliegan todas las emociones humanas en la cancha, y eso como que se refleja en los graderíos y que mueve a todo el planeta? Es decir, aquí chillamos, nos emocionamos, lloramos, gritamos, tenemos todas las emociones. Entonces, si mueve al espíritu por la parte religiosa y mueve al cuerpo por la parte física, entre la parte física y la parte espiritual está todo el rango de pensamientos y emociones
que mueven al ser humano. Pero entonces, ¿qué crees tú? Que realmente, ¿por dónde hay? ¿Por qué no es en otro deporte? ¿Por qué es en el fútbol? ¿Por qué es este el deporte que está moviendo al planeta Tierra con esta intensidad? ¿Qué tiene? Al fútbol es muy difícil explicarle ya en ese sentido, porque tiene una magia que uno no sabe cómo entenderla, pero sin embargo, Galeano, aquel escritor uruguayo, tiene una cosa muy interesante. Él dice que es la única actividad humana en la que uno no participa activamente, pero que permite conjugar el verbo en un sentido plural. Entonces, cuando tú vas al estadio, tú dices, hoy jugamos. Es una cosa impresionante, hoy jugamos. Es decir, te incluyes, eres plural. Cuando tú vas al cine, tú dices, voy a ver tal película. Y si es, por decirlo así, de chullas y bandidos, en la película tú estás tomando posición frente al chulla o frente al bandido. Pero en el caso del fútbol, tú ya llegas tomando una posición, porque hoy juego. Y cuando sales del partido, tú dices, hoy gané, hoy perdí, sin que hayas jugado, que es una cosa extraña. Ahora, esto yo creo que se va multiplicando también de una manera impresionante, porque el fútbol originalmente tenía muy pocos adherentes, como todas las actividades humanas, pero conforme va desarrollándose va generando adeptos, va generando incluso una especie de militancia política o religiosa, eso no importa, porque el fútbol es una confrontación, es la guerra. Incluso tú ves los relatos de los periodistas, es un relato de la guerra. Hoy día hay una confrontación, hubo un disparo, hubo un tiro, el cañón que hubo. El relato es de la guerra, y frente a la guerra tú siempre tomas partido. Contra el uno y a favor del otro. Entonces esto hace que las adhesiones sean brutales. Ahora, en términos deportivos, probablemente el fútbol sea el deporte más sencillo que hay, con una sola excepción, que es la ley del offside. Pero por ejemplo, el tenis es una cosa tan complicada de entender, solo contar los puntos, porque empiezas 15, 30, 40, después 1, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso es 1. Entonces es muy complicado. El básquet, tú tienes aros de 1, aros de 2 y aros de 3, que también te hace difícil. Tienes que entender las áreas que existen en el básquet. Y en el fútbol no, en el fútbol lo que se trata es de un juego colectivo, de tratar de llevar la pelota hacia el gol. Y aquí también viene una cosa maravillosa de la palabra gol. La palabra gol viene del inglés, y gol en inglés significa objetivo, meta. Por eso es lo que tú tienes el arquero, que es guardameta, que es el que guarda el objetivo. Pero no solo eso, es una palabra de 3 letras, como la luz, como el pan, que es tan simple, tan sencilla. Por eso cuando hay un gol, todo el mundo grita gol, y es en inglés, en español, en cualquier idioma. De antemano tú ya sabes qué es eso, es haber cumplido con la meta. Entonces eso es el fútbol. Ahora, hay otros autores que dicen que el gol es una especie de orgasmo. Que es un orgasmo, no es que es una especie, sino que es un orgasmo que dura exactamente igual de tiempo que lo que ocurre en la función biológica, sexual. Y eso también hace que sea terriblemente atractivo, porque por ejemplo en el básquet se llega a 100 puntos. En el caso del fútbol llegarás a 2, a 3, a 7, excepcionalmente el caso de Portugal con Corea, a 7, pero es un caso excepcional. Así es. Entonces tú llegas siempre con incertidumbre, porque empiezas de 0, y la incertidumbre es quién va a meter el primer gol, y entonces ahí saltan las masas, ahí te identificas, y creo que eso es una de las características que hace que tú vivas con tanta pasión y tanta fuerza.